A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agenda al Día. Para todos. Saludar al señor Contralor del Departamento, a los señores rectores de las universidades Francisco de Paula Santander, al señor rector de la Universidad de Pamplona, a la representante de la Universidad ESAP, a todos los alcaldes aquí presentes, sus secretarios de gobierno, a los personeros presentes, al señor auditor del departamento, a los diputados presentes. Qué bonito que estemos hoy reunidos aquí en la academia, porque el tema que vamos a tratar de esta primera ponencia es fundamentalmente algo que se nos olvidó, desapareció y está en el baúl de los recuerdos, la ética. Y generalmente cuando éramos niños teníamos un problema, que el profesor de ética era un viejito como yo, canosito, y entonces era esa persona que le tocaba llegar allá y sus estudiantes se dedicaban a todo menos a escucharlo. Y ahí comienzan nuestros problemas. Pero hay unos problemas que son mucho más atrás, que son de la familia. Yo quiero empezar hoy rompiendo este hielo, escuchando una canción que dice todo, porque también se nos olvidó. Hoy la música le falta lírica y le falta prosa, le falta contenido. A veces yo me pregunto, por ejemplo, el desgaste mental de ese tipo que se inventó esa canción que se llama La Mesa de Más Aplauda. Eso hace parte del realismo mágico, porque ese desgaste mental tuvo que gastar por lo menos 5 años para poder llegar a esa conclusión de cuál es la mesa que más aplaude, o que la niña quiere chorizo, o que hay que andar en 4 patas. Esa es la prosa, la lírica de hoy, es la música. Pero quiero decirles que en tiempos pasados de nuestra historia hubo una música que tenía profundidad, contenido y enseñanza. Ponemos la canción y la escuchamos. Agendaldía.net. ¿Qué pasó con la...? Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando qué puedo hacer por mi pueblo. Aquí ya no existe más, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar, y el hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar. Aquí el mundo está al revés, nadie quiere trabajar, y a las gentes que trabajan las arrasan sin piedad. Al ladrón trata al Señor y al Señor como un pirata, del que hay que aplastar la flor y reventarle la mata. Se volvió palabras Dios, de sin hechos ni corbatas, y el amor es un amor en la medida que paga. Sí la escuchamos, ¿no? Esa canción es canción de música colombiana, llaman música andina colombiana, pero nos decía algo tan importante. Al Señor, al ladrón tratan de Señor y al Señor lo subestiman. Es decir, cuán afectados desde hace tiempos históricamente está el problema de la ética. Y vean ustedes, yo decía que celebraba estar en este escenario porque la academia, la universidad nace en el siglo X y por eso se llama universidad, porque comprendía el estudio y el análisis de la universalidad del universo y de la cosmovisión.
Pero ¿por dónde empiezan nuestros problemas? Nuestros problemas empiezan en el hogar y en la casa y en nuestra formación. De nuestros padres, que es la primera escuela, depende absolutamente que el árbol crece derecho o crece inclinado o torcido. Y aparece un ejemplo que siempre coloco. Un niño, 10 años, lo mandan a la tienda de doña María y de don Juaco, los tenderos de la esquina. Papá o mamá le dan 20.000 pesos para que compre la leche y el pan. Un niño bonito, simpático, va y pide a María, la señora de la tienda, que le entregue el pan y la leche, y la señora se le entrega, y el chinito aquí con su billete de 20.000 pesos. ¿De cuánto es el billete? Y el niño le dice, de 20.000, y la señora le entrega las vueltas, le da el cambio. Pero él se queda con su billete, llega con el pan, llega con la leche, llega con cambio y llega con el billete original. ¿Y qué pasa? Mamá celebra, mamá felicita, mamá exalta las virtudes de este niño genio. Este es igualito a papá, igualito. Ese sí salió con esas virtudes y cualidades. Así dice. Mañana tiene que hacer lo mismo. Y vuelve con esa misma picardía y trata de hacer lo mismo. ¿Dónde estuvo el primer problema? Ahí, cuando no fue corregido ir a devolver lo que no correspondía. Lo matriculan en el colegio y entonces en ese colegio esa criatura un día ve que hoy los exámenes son unos cuestionarios y él va y se roba el cuestionario y lo vende entre sus amiguitos y hace plata con el cuestionario. Y entonces ahí, qué hijo tan inteligente. Como en todo problema de delincuencia y de crimen, hay uno insatisfecho y al que no le dieron los puntos o no lo pudo comprar y se rajó, lo denuncia. Y entonces a esta criatura la expulsa y queda vetado en los colegios de ese municipio. ¿Y qué se va a poner a hacer? Hijo, no, pues voy a ponerme a trabajar. Y un día está en un velorio esta criatura y ve que al frente venden las lápidas de mármol y ve que alguien vende lápidas de segunda. Entonces me parece un excelente negocio comenzar a robarme las lápidas. Y entonces comenzó a robarse las lápidas. Pero entonces era un negocio de poca monta y comienzo a robarme los carros. Y ahí voy creciendo. Y después considero que ya el robo de carro no tiene sentido. Y entonces viene el gran contrabando de la Guajira, que es el contrabando del licor y el cigarrillo, y sigo creciendo. Y aparece el fenómeno de la exportación de la marihuana. Entonces comienzo a exportar, contrabandear con marihuana. Y nace un gran prohombre de esta patria. Por encima de Santander, por encima de Bolívar, por encima de cualquiera de esas personas que hoy la historia ya no recuerda. Ya no recuerdan sus virtudes ni sus valores. Entonces aparece el patrón, Pablo Escobar Gaviria. Esa es la historia de esa criatura. Esa es la historia. Porque un padre, una madre no se paró en la raya en el primer instante. De no dar formación, de no dar valores, de no crear virtudes dentro de las personas. De nada nos sirvió. Para nuestra época el catecismo Astete, la urbanidad de Carreño y una serie de valores que se perdieron. Hoy difícilmente la gente se encuentra en un ascensor y es como si uno se encontrara con su enemigo, que es su vecino y que uno sabe quién es. Y sin embargo, termina por ahí buenas pueden ser las lámparas de este escenario, pero se robaron ya la terminación de la oración de la frase. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Se nos acabó. Pero mamá, papá y abuelo, que tuvo fandiño, le daban juguete por no saludar, por no despedirse, por no pedir el favor, por no dar las gracias. Hoy no, hoy llega a una oficina pública, un ciudadano, y entonces usted encuentra una persona que está así.
disculpe, no es que vengo aquí ¿a qué? A tal cosa. Espere tanto. ¿Y usted? Y esa es la situación actual y real de nuestro entorno, de nuestra cosmovisión. Cómo nosotros no entendemos que estamos para servir. Y vea algo tan importante, señores alcaldes, señores secretarios, señores personeros, diputados y demás. La pregunta y el cuestionamiento elemental que se hace cualquier estudiante de esta universidad, y lo hago yo siempre: ¿por qué se invierte tanto dinero en una campaña política? Si uno suma, dirían los contadores, los contralores, suma usted los salarios y prestaciones con la inversión hecha en la campaña y las cuentas no cuadran, no coinciden, ¿cierto, señor auditor? No coinciden. Y entonces usted dice, ve qué tipo tan anegado, tan filántropo. Esta persona invirtió en una campaña 5.000, 10.000, 20.000 millones y sus salarios a lo sumo suman 500. ¿Qué diferencia? ¿Por qué no hizo una obra de beneficencia habiendo pobreza? Un país que tiene un índice Gini de 0.56. Casi cuando lleguemos al 1 será un país mucho más desigual. Y sin embargo esos niveles de pobreza de los que decía ayer el señor procurador, doctor Carrillo, son supremamente aberrantes. Entonces, ¿por qué en lugar de invertir en esos pobres, en esos ancianos, en esas mujeres, no invertimos en una campaña? Y entonces, coloquialmente, y eso hay que decirlo, estoy en la academia, pues hombre, porque lo primero que dicen es cuánto es que es el presupuesto del municipio, cuánto nos queda, cuánto es el CBY. Y entonces nos han entregado un país para mejorarlo, para cambiarlo, para superarlo, pero estamos haciendo todo lo contrario. Cuando se pensó en la descentralización administrativa, en la autonomía de los municipios y los departamentos, pensábamos que esos territorios, pensábamos que esos municipios y departamentos y regiones iban a crecer, iban a mejorar, iban a desarrollar y no teníamos que recurrir a los gobiernos centrales. Sin embargo, hoy vemos esa situación, que por el contrario hay municipios ya que están colapsados, quebrados y no satisfacen las necesidades básicas y mínimas de su población. Y ahí entonces, ¿por qué perdemos la credibilidad? Y ahí aparecen varios aspectos que nos pasa en la cultura occidental a todos nosotros. Hemos sido educados como inmortales desde chiquitos. A nadie de nosotros en el occidente nos enseñan que vamos a morirnos todos, absolutamente todos vamos a morir. Que esto es un proceso en la vida donde usted tiene que trascender, donde usted tiene que es dejar una huella, que usted trascienda en la historia, pero como alguien bueno, no como un delincuente, no como el patrón, no como el ladrón, no como el corrupto. Eso no puede seguir pasando. La trascendencia del ser humano no es en acumular, tener, ostentar. La trascendencia del ser humano está en ser, porque ahí nace. ¿Ustedes creen que un músico cualquiera, un escritor cualquiera, un científico son hombres millonarios acaudalados? No. Si hoy hablamos de la ciencia aeroespacial, si hoy hablamos de Ernest von Braun, el alemán, que comenzó a hacer la exploración espacial, era un hombre rico. O si miramos la cultura simplemente oriental, si ustedes creen que Toyota, Sony, sus propietarios, sus fundadores son gente ostentosa, es gente supremamente sencilla en su vivir. Pero en nuestra cultura está la necesidad de ostentar para humillar, para ofender. Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe. Y así es su presentación. O sea, el solo hecho de yo tener escoltas, carros blindados, una mansión, una modelo, una prepago, eso me da a mí cierto estatus, y eso está aquí en el referente de nosotros. Pero no nos preocupamos ni por estudiar, ni por aprender, ni por trascender.
No nos preocupamos por eso. Nos preocupa es acumular y llegar a un puesto, a una posición, únicamente para usufructuar sus propios recursos. Lo decía hoy un senador, es profesor universitario, profesor Mocus, el presupuesto y los recursos del Estado son sagrados, porque son los recursos de todos nosotros. Son el pago de los impuestos. Si uno mira Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, la gente es orgullosa pagando impuestos y lo hace con satisfacción porque sabe que hay una reversión, hay una transformación y hay una dignificación de él y de su nación. Aquí tratamos de eludir, evadir y no pagar. Y encontramos esa injusticia que inclusive el que más gana, el que más tiene y el más rico paga menos impuesto que nosotros los que somos asalariados, porque nuestro impuesto es deducido de manera unilateral, mensual y por la derecha, llaman así. Entonces vea usted cuán injusticia se da. Y son todos nuestros problemas que se suscitan por un problema que fue de infancia y otro problema que es de formación. Y viene la educación. La educación hoy en día está para formar personas repetitivas. Es decir, a veces lo que menos hacemos es investigación en la academia. Y vemos cuán importante es la investigación, pero cuán desamparada es la investigación hoy en Colombia. Colciencias y demás son entidades que no tienen los recursos, el presupuesto. Países como Vietnam, como Camboya y como Laos, que sufrieron la peor de las guerras, ¿cómo superaron su crisis? A través de la educación, de la investigación, de la ciencia y de la tecnología. Eso es hoy Vietnam. Lo hizo Japón después de que le mandaron 2 bombas nucleares que acabaron con gran parte de la población, Hiroshima y Nagasaki. Repasemos historia. Esos países son potencia. Nosotros hemos tenido un conflicto desde la época republicana. Desde el mismo momento en que fuimos república, comenzaron nuestros problemas, increíble. Y comenzaron las disputas, los celos y los egoísmos. Una gran nación llamada la Gran Colombia fue fracturada, fue escindida por problemas de egos y por problemas de burocracia y por problemas de poder. Un señor, un paisano, Santander, otro señor en el Ecuador, Flores, y en Venezuela, Páez. Todos quieren en 1937 como parcelar la nación, y la parcelaron y acabaron con la mayor potencia que tenía el planeta Tierra, llamada la Gran Colombia. Si ustedes lo miran desde Venezuela hasta el Ecuador, en riquezas naturales, petróleo, en todos los subproductos hoy que se pueden dar por afloramientos en el subsuelo, todos los climas, toda la fauna, toda la flora, era esa Gran Colombia que nosotros fracturamos, rompimos y todo. El señor Flores vivía enamorado de la esposa de Sucre, y vea que los problemas por ahí empiezan, por las aguas, por las faldas, y ahí comenzó. Flores manda a matar a Sucre en Berruecos, en el Cauca, abajo de Popayán, y ahí se fractura este país. Se fracturó, a Bolívar no le gustó, pero vea el problema entre Santander y Bolívar por nuestras paisanas ocañeras, las señoritas Ibáñez. Claro, historia que no nos contaron y no nos cuentan. ¿Por qué se fractura a veces una nación? ¿Por qué pasa lo que pasa? Sin embargo, eso pasa desapercibido. Vean ustedes esa guerra de los 1000 días. Comenzó en el siglo XIX, terminó en el siglo XX y terminó con la partición de un gran departamento que hoy se trata de recuperar, que era el Gran Santander. Empezaba en la frontera venezolana
y prácticamente terminaba en Bogotá. Ese era Santander, el Gran Santander. Pero un general de aquí, a quien le tienen un municipio en su nombre, lo fracturó. 1910 se acabó el Gran Santander. A nosotros nos dejaron los desiertos y la arcilla, ustedes se quedaron con lo mejor. Esa es la verdad, de norte y de sur. Unificado hubiéramos sido también el departamento más importante en la geografía colombiana, el Gran Santander. Y todo ha sido por eso, por celos, por envidias, por el ansia de poder que tenemos, pero por lo que decía hace un instante, porque no nos han enseñado la mortalidad, de que nos vamos a morir. Y uno encuentra hoy cosas tan novedosas y tan curiosas. El tatuaje. Hoy todo el mundo se tiene un tatuaje en cualquier parte del cuerpo, está en el cuello, en los brazos. Futbolista que no tenga tatuaje no es futbolista, y no puede llegar a una selección, porque no, eso es como parte de su arquetipo. Ese es. Y entonces uno dice, usted no llegará un día a envejecer, a morirse, llegar a una playa, uno viejito ya como yo, y entonces ese tatuaje que tiene en la espalda que cae, y dirá, ay Señor, ¿cómo lo estropeó el agua? No, era un tatuaje que se hizo cuando era joven y creyó que nunca iba a envejecer. Sí, nunca. Eso es. Y se nos olvida eso, que todos tenemos mortalidad. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Lamentablemente hoy la generación de estos días, que son ya como menores de 25, entre 25 y 30 años, ya es la generación infértil. Ya no quieren tener hijos porque se maña el cuerpo. Sí, ya no quieren tener hijos. Qué grave eso, lamentable. ¿Por qué? Porque viene ese fenómeno que se llama vanidad. Y la vanidad se suma al poder, a la ambición, a la codicia. Porque la vanidad es mostrarme totalmente poderoso, totalmente trascendente, totalmente importante. Porque solamente hay lugar para los bellos y las bellas. Los feitos no tenemos lugar. Y nos toca por concurso. Sí, de lo contrario no hay opción. Entonces uno dice, mírese en el espejo y estudie, investigue, porque lo contrario no vamos a tener opción. Esa es la verdad. Así somos. Y es porque es nuestra cultura de antivalores que nos han creado. Una cultura de la vanidad, una cultura de la ostentación, una cultura de la acumulación, pero no nos han enseñado a hacer. Entonces decía, ¿cómo no investigamos? ¿Cómo la academia hoy en día dedica los mayores recursos a ser grandes investigadores? Pero no crea que es que en Colombia no existen científicos, sí existen. Y le doy casos puntuales. Hay un médico que no lo conoce, porque ese no es tema. A nosotros nos interesa más James Rodríguez que Harold Fernández. Entonces todo el mundo sabe quién es James, pero no todo el mundo sabe quién es Harold Fernández. Harold Fernández no es paisa, pero le voy a decir que hay un cuasi paisano nosotros que es un científico. Harold Fernández, un muchacho migrante colombiano, se fue a los Estados Unidos de manera ilegal, ingresa, crece y accede a las universidades, estudia medicina, y en un posgrado, Harold Fernández, en la Universidad de Colombia, para hacer un postdoctorado, termina él diciendo que no puede aceptar ese postdoctorado que le daban para Harvard, porque él es ilegal, que sus papeles no son legales. La universidad se llevó las manos así. ¿Qué hacemos cuando el profesor mentor, cuando el profesor es el que lo recomienda, cuando es todo un laboratorio que necesita que este científico proyecte a la Universidad de Colombia nacional, internacional y universalmente? Los Estados Unidos, a través del presidente Obama y un senador, lo legalizan a él, y hoy Harold Fernández es el mejor médico cardiovascular que hay en el planeta Tierra.
el mejor entre 6.000 millones de habitantes que estamos en este universo, el colombiano. El colombiano, hay un colombiano que es de apellido Quirós, si no estoy mal, que es de un municipio de García Rovira, y es quien maneja, dirige, coordina todo el proceso de la sonda que hoy va camino al sol, colombiano, en la NASA, él. Entonces sí podemos, sí lo logramos. Lo que pasa es que la historia, la ciencia no le da esa importancia a esos científicos que sí trascienden, que sí son importantes. Le damos más trascendencia e importancia a otro tipo de ciudadanos, menos a los que deberían ser nuestro ejemplo a emular y a seguir. Qué grave eso, pero sí tenemos. La gente quiere estudiar. Quienes estamos en Procuraduría, con una frase hoy del señor Procurador que nos dice que es premisa fundamental para todos nosotros quienes somos parte del Ministerio Público, andar con la Constitución en la mano, los pies en los territorios y el corazón siempre al lado de nuestras víctimas. Implica que el Procurador hoy está con este disfraz porque toca este escenario, pero nos toca estar en el territorio con nuestras víctimas, con nuestros pobres, con la población vulnerable. Repaso estadísticas. Norte Santander tiene, señores diputados, señores alcaldes, señores secretarios de gobierno y personeros, la población total de Norte Santander, 1.350.000 habitantes en sus 40 municipios. 950.000 afiliados al CISBEN. Eso significa pobreza, significa vulnerabilidad, significa cuán necesitados estamos. 256.000 víctimas del conflicto. Esa es nuestra radiografía. Sin embargo, pasamos por alto y no nos preocupamos sino por nosotros mismos, por el yo y por el siempre yo. Cuán necesario es que a veces reflexionemos sobre la estadística y sobre nuestras cifras, de dónde estamos parados y cuán necesitados estamos, de qué podemos hacer por nuestro departamento, por nuestros territorios, por nuestros municipios. Lo dijo Kennedy el día de su posesión: no me pregunten qué va a hacer el presidente por los Estados Unidos de América, pregúntese qué van a hacer ustedes, ciudadanos, por los Estados Unidos de América. Y nos toca a todos, ¿qué vamos a hacer nosotros por el departamento de Norte Santander? Es nuestro departamento, aquí hemos nacido, aquí hemos crecido, aquí nos hemos formado, aquí tenemos que dar lo mejor, invertir no recursos, invertir lo mejor de cada uno para ser mejores. Por eso es nuestra invitación desde la Procuraduría Regional, desde los entes nacionales, para esta reflexión que hoy he hecho de manera breve, sin cansarlos, sin agotarlos. Pero quiero terminar con alguien que también trascendió y llevó a la música colombiana al exterior, y es alguien que sigue siendo tan autóctono, tan propio y tan característico de nosotros, y que le dedica una canción a los deportistas colombianos. Por favor, la canción final que se me hizo él, se lo digo yo, escuchémosla, y es sentirnos colombianos, por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestro Norte de Santander, por nuestros municipios, por ser cada uno mejores, por ser un mejor papá, por ser un mejor funcionario, por ser un gran colombiano. Muchísimas gracias. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldia.net.